Amén, hermana. Muchas gracias, hermanita Melba. El Señor le bendiga. Las Escrituras nos enseñan algo muy interesante acerca de la importancia que son los niños para el reino de los cielos, ¿sí? Y algo que hay que mirar dentro de las Escrituras es desde dónde hasta dónde en el reino de los cielos se es un niño, ¿sí? Siempre se tratan a los niños con desprecio o con poca importancia. Y hoy en día uno que se informa mucho, el trato que se le da a los niños, ¿cierto? A los niños huérfanos, adolescentes y jóvenes, es de mucha maldad, ¿cierto? Hay una gran maldad. De pronto no lo vemos muy fácilmente, o de pronto usted no lo ve con mucha facilidad, pues la maldad es grande, es una maldad que no cabe en la mente del ser humano, ¿sí? En su mente no cabe tal maldad. ¿De cuáles niños abusan? Pues de los que son vendidos por sus padres, de los huérfanos, pero también hay una maquinaria que fabrica niños. Pagan para que una mujer sea engendrada y luego entrega a esa criatura. Ella no queda como madre del niño, el Señor tampoco queda como padre del niño, y esos niños, o sea, quedan como huérfanos, sin padre y sin madre quien los defienda. Para el Señor, los niños son muy importantes. En Lucas 18 dice: traían a él los niños para que los tocase, o sea, era la costumbre de judía, y todavía lo es, ¿cierto? ¿Quiénes traían a los niños? En otro pasaje dice que eran los padres. O sea que somos nosotros los padres los que inducimos a nuestros hijos a la búsqueda del Señor. Entonces aquí comienza diciendo cuáles niños son importantes, ¿cierto? Son aquellos a quienes los padres instruyen para que vayan donde el Señor. Aquellos padres que tienen el conocimiento de las Escrituras enseñan a sus hijos para que sigan el camino de la vida en el Señor. Amén. Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. ¿A quiénes reprendieron? ¿A los padres o a los hijos? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no le pongáis tropiezo, y no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino, ¿sí? A través de las Escrituras nos muestra el reino de Dios. Con palabras y con señales nos enseña el reino de los cielos. El Señor dice: el que no recibe el reino de los cielos, el que no recibe mi mensaje del reino de los cielos como un niño, no puede entrar en el reino, ¿sí? Entonces Él está hablando de que esas personas, esos niños que están ahí, son de mucha importancia porque por la predicación, la instrucción de sus padres, habían recibido el reino de los cielos, podían saber, entender que ese hombre, que ese rabí es el Mesías. Entonces Él les dice: no le pongas tropiezo, dejen que vengan a mí. Y cuando uno mira las Escrituras nos hablan de que esos niños, los que son llamados niños, tienen un rango de edad. En Génesis capítulo 37, verso 2: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea que
guardaba las instrucciones de su padre. Y este José era muy joven, era un niño, ¿cierto? Un niño de 17 años. Amén. Luego dice la Escritura: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Se ve que siempre hay esa distinción entre el adulto y el menor. El menor siempre buscan desecharlo. Y él dice, y no podían hablarle pacíficamente, o sea, guardaban un odio y un rencor permanente. Había ese rechazo, había ese desprecio. Entonces a esa edad es cuando sus hermanos venden a José y es transportado como esclavo a Egipto, ¿sí? Y dice la historia bíblica o la historia de las Escrituras que él entró como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar en Egipto. Pero dice en Génesis 39, en el verso 23, dice que el Señor estaba con él, que el Señor estaba con ese niño, con ese jovencito, y Jehová prosperaba todo lo que él hacía, lo ayudaba. Amén. Luego dice que se apareció la mujer de Potifar y empezó a acosarlo una y otra vez, porque eso fue una y otra vez, dicen las Escrituras, ¿cierto? O sea que hay personas que siempre buscan hacer maldad a los niños. Y esta mujer, siendo una mujer adulta, quería acostarse con él y lo acosaba una y otra vez, una y otra vez. ¿Cierto que en este tiempo nosotros no vivimos esas cosas? Señoras adultas que, yo quiero todas, ¿cierto? Que buscan eso, buscando ese placer. También en los hombres adultos buscando jovencitas, ¿no? Mujeres y hombres, hay mucha maldad. Jeremías 1:7, Dios le dice a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, el llamado de Jeremías fue en su niñez, y Dios le dice, no temas. Él era un joven niño, un joven adolescente. Y el Señor le dice eso, no temas, porque a todo lo que yo te mande irás. La importancia que Dios tiene a estos niños, a estos jóvenes. Dios le da mucho valor a ellos. Así el ser humano no los rechaza. Entonces, es una grande equivocación impedir que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos en la palabra del Señor, ¿sí? Y es un error impedirle que él se acerque a Dios. Usted tiene que motivar a sus hijos, a sus nietos en la palabra del Señor. Es que el trabajo suyo no termina cuando usted se vuelve abuelo ni abuela. Al contrario, las Escrituras dicen que usted en su vejez, siendo abuelo o abuela, todavía tiene trabajo por hacer. ¿Se acuerdan de esa bella historia de Ana pidiendo al Señor un hijo? ¿Cierto? Es una historia muy linda. La familia del Cana es una familia muy, muy hermosa. Deja mucha enseñanza. La preocupación de ese hombre por su mujer, la preocupación de esa mujer por satisfacer a su esposo. En nuestras familias latinas, cuando el padre se vuelve viejo, la mujer no quiere andar con el marido, quiere irse a la casa de las hijas o de los hijos. Es raro ver mujeres de adultas que en su vejez siguen con su esposo, pero sucede mucho que no. La costumbre judía es esa,
que la mujer en la vejez siga al lado de su marido. ¿Sí? Esa es la costumbre. Pero en la sociedad que nosotros tenemos y vivimos hacia este lado del mundo, no sucede así. Empiezan a despreciarlo, a despreciar al papá, empiezan a tenerlo a un lado. ¿Sí? Así sucede. Dice que esta mujer pidió a Dios un hijo. Señor, dame un hijo, y lloraba amargamente. Y Elcana le decía, alégrate, vamos, subamos a la fiesta que Dios nos ha dado. Y Elcana era un padre que motivaba, fíjate, motivaba a su familia a subir a las fiestas, a adorar y buscar del Señor. En el verso 26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, hablándole al profeta Elí, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, orando al Señor. 27, por este niño que yo pedí a Dios oraba, o sea, ya lo tenía presente, ya estaba presente el Samuel. En el verso 28 dice, yo pues lo dedico también a Yahweh, todos los días que viva será del Señor. ¿Sí? O sea, esta mujer, su propósito, tanto Elcana como su esposa, el propósito de ellos fue entregar al servicio del Señor. Porque Elcana era un hombre que instruía, gustaba de subir y adorar al Señor. Convocaba a la familia. No tienen para llevar, lleven esto al Señor. Era un hombre generoso, dadivoso y amoroso de Dios, a pesar de sus equivocaciones, fíjese. A pesar de que tenía a otra mujer, ¿cierto? Que era Penina, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, por eso el Señor le dice a sus discípulos, no reprendan a sus padres o no reprendan a los niños, no los reprendan, déjenlos, que ellos los traigan al reino, dejen venir a los niños al reino de los cielos. Y dice la Escritura que Samuel comenzó a instruirse porque no había mucho conocimiento de las Escrituras, solamente habían ritos. Y Elí, pues lastimosamente no fue un profeta correcto, ¿sí? Pero en primer libro de Samuel, en el 3:7, dice, y Samuel no había conocido, o sea, no había distinguido aún la voz de Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, o sea, el Señor empezó a llamar a Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel se despertaba y él corría donde el profeta Elí, donde el sacerdote Elí. Le decía, Señor, aquí estoy. Y Elí le decía, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y una y otra vez, hasta que a la tercera vez el niño oyó la voz del Señor que lo llamaba y fue donde Elí. Y Elí le dice, no, yo no te he llamado, pero allí Elí entendió que era Dios quien estaba llamando y le dice, si oyes otra vez que te llama, di, heme aquí, Señor, he aquí a tu siervo. Entonces dice las Escrituras que Yahweh se le paró enfrente a Samuel, porque Samuel dormía cerca del lugar de la presencia de Dios. Y vino, en el verso 10 dice, y vino Yahweh y se presentó enfrente y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y dice las Escrituras que Dios empezó a hablarle a Samuel. ¿Por qué muchas veces los creyentes no escuchan la voz de Dios? Porque no hay esa disposición permanente. Samuel se levantó las veces que fue llamado. Una y otra vez Samuel se levantó y atendió la voz. Fue en la dirección equivocada, pero por la directriz de Elí entendió que era Dios quien lo estaba llamando. ¿Cuántas veces Dios a ti te ha llamado
para que ores en la madrugada y te das la vuelta y sigues durmiendo. O le dices, Señor, dentro de 5 minutos y sigues durmiendo. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor llamándote? Para que tú ores, para que tú clames. ¿Cuánto lleva el Señor llamándote para que corrijas tus pasos? El buen trato al marido, el buen trato a la mujer, apreciar a los hijos, y hay oídos sordos. Entonces, por estas razones, muchos dejan de oír la voz de Dios, muchos se cansan de oír la voz de Dios. Pero un niño que es instruido en la palabra de Dios, su alma se afina fácilmente a la voz del Señor y puede decirle, heme aquí, aquí está tu siervo. En las familias a veces le pasa como a Abraham, como la familia de Abraham. A veces la mujer, cuando no oye al Señor, introduce al esposo con sus consejos en problemas. Vaya, acuéstese con Agar, hágale. Usted me ha respetado durante todas estas décadas, deme un hijo. Y eso fue para problemas. O a veces sucede dentro de esa misma familia al revés. El esposo ya no oye la voz de Dios. Y entonces el Señor le dice, ve y haz como Sara te ha dicho, despáchalos, hazle caso a tu mujer, porque ni el uno ni el otro pueden oír la voz de Dios, porque no hay esa sensibilidad. Gracias a Dios que ese no es el caso suyo, ¿no? Eso como un paréntesis acerca del oír la voz de Dios, como lo oyó Samuel. Hubo otros jóvenes, otros niños a los cuales Dios llamó a su servicio, como lo fue el rey David. Dice las Escrituras en el primer libro de Samuel que Dios envió al profeta Samuel precisamente a buscar un niño, porque Dios se había cansado de un hombre como Saúl que no obedecía a las instrucciones, y Dios le da un trabajo que hacer al profeta Samuel, y le dice en primer libro de Samuel capítulo 16 verso 1: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dice las Escrituras, para resumirle, que Samuel llega a la casa como que no lo esperaban, se asombran porque él ha llegado, y dice la palabra que Samuel comenzó a ver a los hijos de Isaí, ¿sí? Comienza a verlos, pero él comienza a ver a los mayores de edad. Y comienza a ver que el uno es todo fortachón porque estaba en el ejército, todo grandote. Y comienza a observar, y el Señor le va diciendo, no, este no es. Va a ungir al otro y le dice, no, este tampoco es. Sí, dice las Escrituras que algo así fue, hasta que el Señor le dice en el verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, no mires ni su edad, que es mayor, ni la apariencia. ¿Cuál apariencia? La física. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado, porque yo lo desecho. O sea, para este trabajo no lo necesito. Porque el Señor no mira la apariencia. El Señor no mira lo que mira el hombre. O sea, el ser humano es fácil de ser engañado. Pues el hombre mira lo que está delante de él. O sea, usted solamente puede ver hasta allí, el cuerpo. Pero dice el Señor que Él mira el alma, el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual tampoco, y así sucesivamente, ninguno de ellos era. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿estos son todos sus hijos? Y Isaí le dice, no, pues todavía tenemos otro. ¿Sí ves? Desprecio, menosprecio, a un niño, a un joven como David. Entonces Isaí envía por él.
Y él le dice, no nos sentaremos hasta que él venga. O sea, le dan una espera de mucha importancia. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre ese joven. No era un mayor de edad, era un niño. Cuando te hablo de niño, hay un rango de edad que nos dice las Escrituras. ¿Cuál es ese rango? Pero dice las Escrituras que David era un joven instruido en las Escrituras. Dice el Salmo 71:17: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. O sea, Dios, el Señor, a través de sus padres instruían a este joven, a este niño en las Escrituras, y es la enseñanza que Dios nos quiere dar, que nosotros tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Por eso el trabajo suyo, ¿cuál es? Instruirse. Usted no puede enseñar algo que no sabe, porque si enseña algo que no sabe, tropieza usted y pone en peligro la vida de sus hijos o de sus nietos. En Deuteronomio 6, verso 5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, ¿sí? Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, está diciéndole a un adulto: tú vas a amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí o no? Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué hablan los padres y abuelos hoy en las casas? Los conocedores de las Escrituras. De todo, menos de la palabra de Dios. Eso no es sino televisión, y préstele el celular, siga jugando y siga viendo muñequitos. Y por ahí medio se acuerdan que hay que buscar a Dios, pero solamente son palabras en el aire, ¿sí? No hay como un empujoncito para que ellos lo hagan. Y así es la vida de los creyentes hoy en día, así es la vida de los cristianos hoy en día. Y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino. A veces son más los regaños que la instrucción de la palabra de Dios a los hijos. Y Dios quiere que te decidas a instruir a tus hijos en la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que lo dice. Entonces, Él le dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, la palabra de Dios tiene que abundar en las familias, tiene que abundar en nosotros, tiene que abundar en nuestra boca, y todo lo que haya alrededor de nuestra casa debería de recordarnos las Escrituras. Entonces la instrucción es esa. El trabajo no ha terminado, el trabajo continúa. Josué es otro ejemplo de un niño que servía al Señor, ¿sí? En Éxodo 24:13: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Cuando uno mira las Escrituras, uno entiende cuán equivocadas son muchas interpretaciones del cine, porque siempre nos ponen a un Jeremías viejito, donde Dios le dice: te he llamado para que me sirvas. No es un viejito, es un niño, es un joven, tenía 17, no llegaba a los 20 años. Cuando uno mira a Josué, otro viejito. Fíjese por qué hay que leer las Escrituras. Ellos lo hacen con la buena intención de dar su interpretación de acuerdo a las Escrituras, pero son detalles que Dios quiere que entendamos la importancia de nuestros hijos, de los niños para Dios. En Números 11:28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés,
uno de sus jóvenes, que era un niño, era un joven adolescente. Cuando las escrituras hablan de ellos así, jóvenes, son jóvenes adolescentes que no superan los 20 años. Y él era un siervo de Moisés, ¿sí? Allí mismo en Números 13 vemos a Josué actuando, porque ellos iban como espías, Josué y Caleb como espías hacia la tierra de Canaán. ¿Qué era lo que había en la tierra de Canaán? Entonces vemos en el capítulo 13 de Números que Moisés dice a las tribus de Israel: escojan de cada uno, un príncipe o alguien importante para entrar en la tierra de Canaán. ¿Quiénes son los que nosotros vamos a atacar? ¿Sí? Entonces, cada tribu escoge un príncipe. Entonces, tú lo ves allí en el verso 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Pero en el verso 6 habla de Caleb, hijo de Jefoné, ¿sí? Y en el verso 8 dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Este es Josué. A él se le cambia el nombre de Oseas a Josué, ¿sí? Y estos son jovencitos, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí, bueno, los nombres de estas personas, Anac, o sea, el gigante, ¿sí? En el verso 28 dice: mas el pueblo, o sea, ellos van y observan, y luego se vienen con la noticia donde Moisés. Y en Números 13, 28 dice: mas el pueblo que habita, empiezan a dar el informe, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces Caleb, el muchacho, o sea, los que habían dado la mala noticia eran los adultos, pero Caleb y Josué no. Y Caleb dice: hizo callar el pueblo delante de Moisés, o sea, Caleb, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A veces los hijos tienen más fe en Dios que tú mismo. Le creen más al Señor que los años que llevas tú en el Evangelio. Eso no te hace tener fe. Te hace tener fe es la confianza, la práctica en la palabra de Dios. Amén. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. O sea, eran gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. O sea, eran personas, ni siquiera eran personas, eran híbridos entre seres humanos y seres caídos, ¿sí? Pero tenían forma de hombre, o sea, de ser humano. ¿Le digo algo? Esto es lo que se está viendo ahora, que hoy en día hay seres, mezclas, híbridos, que parecen seres humanos. Ya los hay. Porque nosotros estamos en el tiempo de Noé y de Lot. ¿Y qué había en el tiempo de Noé y de Lot? Esta clase de seres. Esa clase de perversión contra los niños. Todo eso, todas estas cosas las estamos viendo nuevamente. Pastor, usted sí que ve ficción, usted sí que ve películas, ¿ya? Dice las Escrituras que ellos vieron gigantes. Ellos vieron seres que eran más grandes que ellos, más de 3 metros, más de 3 metros. Y hay evidencia de eso hoy en día, ¿no? Búsquelo por la internet y hay evidencia. Entonces Caleb, el 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, los viejos dieron malas noticias y el pueblo se asustó.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, decían ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Cuando te cansas de caminar en el Señor, hay gente que vuelve atrás. Cuando las expectativas de caminar en el Señor no complacen a muchos creyentes, desisten de seguir caminando con Dios. ¿Sí? Y ellos comienzan a designar, a querer poner un capitán. En el verso 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, o sea, se lamentaron. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, ellos tenían un espíritu diferente, una actitud diferente, un espíritu de obediencia a Dios. Y ellos siguen narrando: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Esta frase es la que el Señor les dice a los escribas y fariseos, a los discípulos que estaban con ellos, y les dice: si no os volvéis como niños, o sea, si sois rebeldes a mi palabra, no podéis entrar al reino de los cielos. Es a esto lo que el Señor hace referencia. Que hay gente que conoce las Escrituras y caminan en rebeldía a la palabra de Dios. Están cerca del reino, pero no entran. Y así son muchos creyentes. Creen que están en el reino de los cielos, pero no están dentro del reino de los cielos. En ellos hay adulterio, hay fornicación, hay robo, masturbación, lascivia, todas las cosas habidas y por haber, injusticia, desamor, pero estamos salvos, siempre salvos. Un cuento que se inventaron por ahí. Eso no es cierto. Salvos, siempre salvos, eso no es real. Entonces dice que toda la multitud, al oír estas palabras, estas buenas palabras, quisieron apedrearlos. Quisieron matar a Josué y a Caleb. Las Escrituras nos dicen que solamente iban a la guerra los mayores de 20 años. Dice las Escrituras que esta gente no entró a la tierra de Canaán. Por su terquedad no pudo entrar. Mire el verso Números 14, 29. El Señor les habla. Moisés está intercediendo por ellos, pero el Señor le responde a Moisés y les dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba. O sea que los mayores de edad para el Señor son, ¿de dónde? De los 20 años hacia arriba. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. O sea que tenían menos de 20 años. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Entonces dice: los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Porque eran, a pesar de su inexperiencia, su anhelo por servicio, fíjese, y lo hacían. Servían a Moisés, servían a Aarón, con mucha humildad. A pesar de su corta edad, amaban al Señor y le obedecían. Y por eso el Señor dice: si no os hacéis como niños, no le pongáis tropiezo. El que le ponga tropiezo a un niño que quiere venir a mí, mejor le fuera que se cuelgue, que se amarre a una piedra de molino y que se lance al mar. Y hoy en día muchos padres cristianos le ponen tropiezo a los niños para seguir al Señor.
Yo no quiero ir a la iglesia. Ah, bueno, tranquilo, quédese. O sea, o a veces al contrario. Como no te portaste bien, entonces no vas hoy a la iglesia. No vas a instruirte, no vas a... O sea, toman eso como un castigo. Entonces dice las Escrituras en el verso 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Cuáles hijos? Los hijos de los rebeldes. Pero también ellos. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea, por causa de la rebelión de ellos, los hijos de ellos pagaron las consecuencias, pero aún así ellos tenían sus ojos puestos en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento también hay otro jovencito y se llama Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ¿sí se acuerdan? Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea que era un jovencito, no era mayor de 20 años. Sino sé ejemplo de los creyentes. ¿De cuáles creyentes? De los mayores de edad. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿En cuál lectura? En las Escrituras. Los jóvenes tienen que instruirse en las Escrituras. ¿Por qué el mundo está tan confundido? Si uno no se instruye en las Escrituras, lo que hay en el mundo lo puede confundir. Las Escrituras son para que disiernas, para que veas que el mundo tiene muchas equivocaciones, tiene verdades, pero muchas veces esas verdades no son las que llevan al reino de los cielos. Entonces él dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y le está hablando a un jovencito como Timoteo, porque su mamá, su abuelita Loida y su madre lo instruían en las Escrituras. ¿Sí? ¿Sí o no es así? Entonces el Señor dice, dejad a los niños que han sido instruidos en la palabra y que ahora quieren venir a mí, dejadlos venir al reino de los cielos, porque de ellos es ese reino. Ellos lo han tomado con facilidad, no como el adulto. A veces los adultos llegan al reino de los cielos llenos de problemas. Que yo tenía este problema con mi mujer y que ahora que llegué a los pies de Cristo, gloria a Dios, ahora soy salvo, dejé a mi otra mujer y me casé con una cristiana, gloria, aleluya, gloria a Dios, nueva vida soy en Cristo Jesús. Y así son muchos. Pues así he escuchado testimonios. Son unas equivocaciones grandes. Pero bueno, hay otra parte donde la palabra de Dios dice que así como tú llegaste a los pies del Señor, así quédate. Quédate, no te enredes más. Llegaste por causa de problemas y de dificultades, listo. Entra, porque el Señor no rechaza a nadie que quiera venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os mostraré el verdadero descanso. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. ¿Quiénes son los fuertes según las Escrituras? Salmo 8 dice, verso 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Pero fíjate lo que dice aquí, de la boca de los niños y de los que maman, o sea, hay niños que como David, como Josué, como José, 17 años, fíjate, como Samuel, ¿sí ves? Niños. Y de los que maman, las Escrituras son claras. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Por eso el Señor les dice en Mateo 21, vamos a Mateo 21 y terminamos, verso 15. Dice la Escritura lo siguiente, desde el verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Quiénes eran estos? Los adultos.
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, el culto de adoración era el culto del comercio, ¿cierto? Allí no está diciendo que eran sacerdotes ni que eran nada. Era todo el pueblo, tanto los unos como los otros. Porque siempre le echan la culpa a los... Cuando el cristiano pasa malas experiencias en una congregación, le echa culpa a los pastores y eso, y a los siervos. No, aquí estaban tanto el pueblo como los otros. Y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Porque hay cristianos que se aprovechan del cristianismo para hacer negocios. Yo he visto eso, que se aprovechan que están dentro de las congregaciones para venderle los productos al otro. Sí, o sea, lo están acosando. En ese sentido, una acosadera, que es que tengo este computador, que es que a usted le hace falta un computador aquí en la iglesia y una pantalla grande aquí y un videobin para que usted... Y eso es de una y otra vez. Y entonces se enojan con los otros hermanos. No me importa si me sacan, si se han retirado de mi grupo. El que quiera estar en mi grupo y si ha salido es porque ya no quiere escuchar la palabra de Dios. O sea, echan un indirectazo así. Y luego dicen otra cosa. Y dicen, si usted mantiene en mi grupo, entonces yo le voy a ofrecer en el nombre del Señor buenos precios de mis computadores y de mis productos. O sea, es esto mismo que está diciendo aquí. O sea, no comprenden la palabra del Señor. No comprenden para qué hay que ir a la congregación. Los grandes milagros que el Señor hizo, los hizo primeramente en un día de reposo y segundo, los hizo dentro de una sinagoga. Y Él les dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, actos de misericordia. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, ¿y a los qué? ¿Y a quiénes? A los jóvenes, a los niños. Aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca lo leísteis? Ustedes que son instruidos en la Torá, ¿nunca lo leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿sí? Perfeccionaste la fortaleza, la alabanza. Es lo mismo. ¿Sabía que es lo mismo? Alabanza y fortaleza. Porque la alabanza, ¿qué hace? Tú hablas de las grandezas del Señor. ¿Y dónde está el poder tuyo? En la lengua. Y estos cantaban de lo grande y poderoso que es el Señor. ¿Amén? Estos son los fuertes. Estos son los que Dios dice que son los fuertes. Cuando son instruidos en la palabra, los niños, los jóvenes, y siguen al Señor y hablan la palabra. Lastimosamente, el adulto, el viejo, el cristiano antiguo, tiene que aprender de estas cosas, porque muchas veces son como los fariseos o como los escribas, solamente una religión más, solamente actos. No, el Señor quiere que no seamos como los que entraron a espiar la tierra de Canaán, que se rebelaron contra Dios, o sea, contra el mandato de Dios, sino que sean como Caleb, como Josué, que hablaron de las grandes cosas que Dios tenía para ellos. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Bendigo la vida de mis hermanos. Llénales de tu gracia y de tu favor. Padre, tuyo es el poder y la gloria. Levante sus manos y bendiga a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en nombre de Yahshua HaMashiach, levantamos nuestras manos a ti, Señor, y bendecimos la vida de nuestros hijos. Y te pedimos perdón porque nos ha faltado instrucción a ellos de parte nuestra a través de las Escrituras. Pero hoy te pedimos que nos ayudes, que nos levantes, que podamos hacer como dice tu palabra, que seamos aquellos que hablamos
en nuestra casa, en el camino, donde quiera que nos encontremos con ellos, le hablamos de ti y de tus grandezas. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yahshua HaMashiach, bendigo la vida de mis hijos. Diga sus nombres. Bendigo la vida de mi hijo Samuel, de Josué, de Sara. Si usted no tiene hijos, tiene hermanos menores que usted o sobrinos, bendígalos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Sean rotas las potestades de miseria, de ruina, de pobreza en ellos, en el nombre tuyo santo y poderoso. Padre, rompe en ellos toda obra de obstrucción del diablo, Señor. Padre, sea rota toda cadena, toda esclavitud en su mente, en su corazón, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Padre, los bendigo en tu nombre. Padre, levanto como siervo tuyo la vida de los niños y jóvenes en esta congregación, Señor. Padre, a cada uno de ellos, llénales de tu gracia, de tu favor, de los hijos de mis hermanos, llénalos de tu favor, de tu gracia, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Bendice a mis hermanos, los que están fuera del país. Padre, llénales de tu favor, de tu gracia, los que están fuera de este país. Sea tu gloria también sobre ellos, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tuyo es el poder y la gloria, Señor. Amén y amén.